municipal del distrito de Rivadavia, del doctor Javier Ulises Reynoso. Lo estamos saludando a través del teléfono. Javier, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, Diego. Y buen día. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, entramos en la fase 5, Javier. Sí, la verdad que, como decía ayer, es un logro de toda la comunidad. Obviamente que en un esquema muy complejo. Claro. Ayer hubo otro récord de infectados y obviamente que la curva está en forma ascendente y ya hizo la especie de J hacia arriba. Y bueno, obviamente que lo que viene no son buenas noticias, ¿no? Todo lo que viene va a ser mayores complicaciones en cuanto a la pandemia, pero bueno, en cuanto a lo local y en el periodo en que nos encontramos, no deja de ser un aliciente este cambio de fase. Está. Hubo anuncios importantes, sobre todo anuncios que la gente esperaba por ahí, el tema de la ampliación de las actividades y el horario del comercio, fundamental, porque en la semana ibas a cualquier lugar y todos te decían hasta las 6 de la tarde no alcanza, es poco. Bueno, ayer finalmente anunciaste esto. Sí, en realidad y fuimos cautos en el sentido de que todavía no estaba el decreto de provincia. Claro. Hoy a la mañana llegó el decreto de provincia, pero con algunas cuestiones de mayor restricción, así que no estuvo mal lo anunciado ayer, fue, digamos, concordante con lo que hoy sacó provincia, y en algunas cuestiones sí, obviamente tenemos que reglamentar un poco, pero va a ir siendo de a poco en una cuestión, en una fase 5 rara, ¿no? Porque en el país está en curva ascendente y la fase 5 en todos los países se empiezan a liberar cuando ya viene la curva descendente, claro, ¿no? Que es cuando ya se puede empezar a liberar actividades previo a ya liberar todo y volver a la normalidad. Entonces es rara, tiene que ser con mucha cautela, pero también ahora como nunca depende de la comunidad, porque ya el municipio no hay Estado que pueda controlar digamos, toda la vida en sociedad que hoy está dando, toda la movilidad y bueno, nosotros gobernamos, podemos gobernar el Estado, las normativas del Estado y los controles del Estado, pero ya no podemos gobernar directamente las personas, ¿no? Claro. Y bienvenido sea, no son cuestiones que uno quiera gobernar como la libertad y la propia voluntad, pero también es cierto que esa libertad conlleva una gran responsabilidad individual que puede perjudicar a todos. ¿Cómo vivís esto de que municipios vecinos, como por ejemplo General Villegas, haya tenido su primer caso positivo, digo, de COVID? ¿Cómo se vive desde la gestión municipal esto? Y es una alerta, ¿no? Que la verdad que nosotros veníamos en un esquema donde el jueves se había anunciado, el presidente había anunciado la fase 5 para aquellos lugares donde había 0 casos, y el viernes sábado tuvimos la noticia de un positivo en Villegas. O sea, es esto lo dinámico que tiene esto de decir, bueno, vamos a poder abrir más y después te aparece algo que te llama una alerta y que tenés que tener cuidado y que tenés que tomar nuevas medidas, y eso implicó que, bueno, cambiamos todo el esquema de controles, ya salieron los protocolos para cada uno de los controles, de cómo deben manejarse con distintos vecinos. Los comerciantes, esto vale, y aprovecho muchísimo porque ayer en la conferencia por ahí no lo pude explicar bien, los comerciantes en el esquema de transbordo de lugares de zona amarilla, como sería en este caso Villegas, Junín, que tienen algunos casos, pero no está comprobada la circulación comunitaria. Los transbordos van a ser en la playa de camiones, en la oficina de bromatología, de mercadería, y los comerciantes que vayan a buscar la mercadería de dentro del casco urbano, esto es puntualmente lo que no definí ayer, no lo expliqué, van a hacerlo por el acceso del parque industrial, para tener un acceso que está controlado, pero que sea más rápido y no tener que esperar todos los controles en el acceso principal o en el transporte pesado, el acceso norte, y que sea más ágil. O sea, los únicos que van a poder transitar el acceso al parque industrial son los comerciantes que vayan a la playa de camiones a buscar la mercadería, para tal que cual, quede claro. Tal cual, una síntesis impecable. Todos los comerciantes van a poder ir
van a ser los únicos que van a poder circular para ir a buscar la mercadería. Javier, cuando decís mercadería, ¿te referís especialmente a mercadería comestible o a todo tipo de mercadería? Todo tipo de mercadería, y hay excepciones que son grandes cargas, cuando necesariamente tiene que generarse la descarga, pues no hay forma de hacer el transbordo, van con un protocolo especial que se le proporciona en el control. Por ejemplo, lo voy a decir, digamos, con algún ejemplo, perdón, pero puede ser un camión de la Anónima, preferimos que venga y haga el descargo y trabajar con la Anónima con un protocolo bien claro y bien estricto de cómo debe generar la descarga y no generar todo el transbordo de todo ese camión en la playa de camiones que genera más contacto y más desorden. Pero mercaderías que son portables en un vehículo particular o en alguna camioneta o si se dispone de un camión, van a hacer el transbordo allá para evitar que ingrese. Sobre todo por algunas circunstancias que se nos estuvieron dando en los últimos días, ¿no? Algún proveedor de algún distrito vecino ingresó para hacer descarga también, que es otra excepción de los que tienen cadena de frío, que no se puede hacer el transbordo, pero después tuvimos que salir a buscarlo porque estaba levantando pedidos en el casco urbano, cuando necesariamente podría hacerlo por cualquier medio digital, teléfono y demás, y estaba circulando y generando mayor circulación, digamos, en el casco urbano, entonces tuvimos que salir a buscarlo. Entonces preferimos hacer el transbordo allá, en el caso de cadena de frío solamente a descargar esa mercadería, todo lo que es levantar pedidos o cualquier transacción que tenga que realizar de manera digital, y en los casos que sean mercadería, eso lo va a ver el personal de bromatología, mercadería que fácilmente es transportable, el comerciante puede ir a buscar. Me dice un oyente que expliques el tema de las zonas y de los colores. Bien. Zona roja, que sería que no pueden ingresar, son aquellos lugares donde hay declarado, nosotros tenemos un mapa de la provincia que se va actualizando continuamente, y eso los controles lo van a disponer, por eso no puedo identificar qué distrito porque eso va cambiando todo el tiempo. Zona roja son los que tienen comprobado y alta circulación viral. Podríamos decir hoy Olavarría, que ya tiene 53 casos ayer, y seguían subiendo. Zona amarilla son los que han tenido algún caso dentro de los últimos 21 días. Por ejemplo, Villegas, Junín tiene 4 casos, creo que tiene 2 casos 9 de julio, pero que no está comprobado la alta circulación viral. Eso es zona amarilla. ¿Por qué esa diferencia entre el rojo y el amarillo? Bueno, Trenquelauquen en un momento fue zona amarilla, tuvo 2 casos, pero después no hubo circulación viral y hoy hace 2 meses que no tiene ningún caso. Entonces, es zona verde y la mercadería de Trenquelauquen puede ingresar sin ningún problema. Pasado estos 21 días y se demuestra que no hay circulación viral en General Villegas, Junín o alguno de esos, no va a haber ningún problema. Van a pasar a zona verde y van a seguir trabajando. Y bueno, y zonas rojas son obviamente los que vienen de AMBA, de lugares que están altamente con circulación viral. Perfecto. Bueno, por ejemplo, no van a poder ingresar, y esto vamos a estar determinándolo, verduras del mercado central, bajo ningún punto de vista. Por tanto, no cambia esa circunstancia. ¿Y han tenido oportunidad de hablar con los verduleros de aquí de nuestra ciudad? Sí, nos informamos más o menos quiénes son los verduleros. Había uno solo que cada tanto, digamos, no asiduamente, pero iba a buscar el mercado central. Le pedimos, nosotros generalmente de verduras nos proveemos de Mendoza y Rosario, que son lugares que hoy no tienen alta circulación viral. Perfecto. Bueno, Marta nos dice que viajó de América a Trenquelauquen y en Fortín no había controles. En Fortín, Marta, ¿cuándo fue eso? ¿Hoy? No había ayer controles. Debe haber sido. ¿Qué hora? Nosotros ayer antes de ayer. Digamos, ¿Hay controles en Fortín en el acceso? Sí. Lo que de noche se cierra el acceso y se ponen a disposición en el mismo cierre los teléfonos de policía y demás, que son servicios de 24 horas, que van y cualquier persona que tenga que ingresar sea. Lo que sí hemos tenido, por eso digo que
que tiene que ver con, esto no pasa por el control del Estado. Hemos tenido hechos donde directamente a mano y pala han bajado un terraplén para ingresar en Fortín. Claro. Y tuvimos que restablecer los terraplenes de los lugares cerrados. Eso es una cuestión, digamos, compleja, por eso claramente hoy la responsabilidad está en cada uno. No es si me controlan o no me controlan, el control obviamente nosotros lo vamos a tener más que nada con la gente de afuera que ingresa y a la población de Rivadavia le pedimos que sean ciudadanos, no habitantes. Ciudadanos con derechos y obligaciones, tienen derecho a ingresar y circular y a partir de ayer reunirse con amigos, familiares o contactos sociales, realizar otras actividades religiosas, culturales, pero tiene que ser a conciencia. Es imposible que el municipio pueda controlar cada una de esas reuniones, cada contacto, inclusive como obviamente se venían dando, pero sí lo que tenemos que tener es la conciencia de que hoy más que nunca pasa por un autocontrol para el beneficio de todos. Uh-huh. Sin dudas que la conciencia social es la que nos va a llevar a seguir manteniendo el invicto en esto de no tener ningún caso, porque digo, hay gente que por ahí no entiende, y te pido que lo vuelvas a explicar, el tema de las reuniones sociales, porque muchos ya pensaron, el sábado nos juntamos a la noche con los amigos de siempre, estamos nuevamente hasta las 3, 4 de la mañana reunidos en una casa, o el domingo a la noche. No, digo, está bien que lo expliques y que lo vuelvas a explicar. Lo voy a explicar y lo voy a fundamentar, claro, porque si no, digamos, se entraría en una cuestión de me deja el intendente o no me deja, y eso es una cuestión de padrinazgo que obviamente no quiero ejercer y está lejos de mi función. La cuestión es emocional, tanto como los encuentros familiares. Y esta nueva apertura es desde lo emocional. Es para que amiguitos, compañeritos de la escuela puedan encontrarse a jugar a la tarde, para que puedan encontrarse, para que puedan salir del encierro que le ha generado mucho daño. Y para las personas adultas igual. Ahora, pensar que eso es la oportunidad para volver a la normalidad, yo lo explicaba muy bien ayer. Estamos en una fase de aislamiento. La normalidad es el fin de la pandemia. Claro. Esa es la normalidad, y ahí volveremos a la normalidad. Pero disponer de una herramienta que tiene un alto contenido, un alto fundamento desde lo emocional, desde lo psíquico. Yo he hablado con padres de niños que hoy tienen miedo a salir de su casa. Ha generado algunos daños en chicos, que hoy tiene que volver eso y tenemos que reparar ese daño, porque son consecuencias no deseadas de toda esta situación. Entonces, es para eso. Claro. Aquel que piense que está por sí su diversión, y bueno, claramente no se está comportando como ciudadano, porque hay una pandemia donde está muriendo gente. Pero sos consciente que los hay, Javier. Exacto. Aquellos que piensan así. No, sí, lo vivo a diario, claro. Hasta recibo consultas, hasta, digamos, algunos con vehemencia, planteándome cuestiones que la verdad que yo no interpreto, pero digo, porque no es una cosa que yo tenga que juzgar, digamos, quién quiere hacer una actividad o no, yo no lo puedo juzgar, pero sí es verdad que yo no me puedo poner en ese tratamiento cuando tengo otras restricciones sobre la comunidad que pesan, ¿no? Que esto, ¿no? Que te decía, para mí es mucho más importante que los niños puedan volver a reencontrarse en algunos lugares, porque las escuelas todavía las clases no pueden volver y demás. Encontrarse, tener, digamos, una etapa de la vida que es del juego, lúdica, que es fundamental para esa etapa de la vida. Digamos, mientras existan esas restricciones en los más chicos, yo no puedo pensar en aquel que quiere comer, no sé, un asado con amigos, uno más de un montón que ha comido en su vida, que lo va a volver a comer seguramente si nos cuidamos entre todos. Porque el virus, yo vuelvo a decir, va a llegar a América, va a llegar a Rivadavia. Porque la línea porque el virus viene bajando, basta claro. Mirar, como te decía, el mapa que venimos monitoreando todos los días de la provincia de Buenos Aires, y viene llegando, y va a llegar. Digamos,
no es una cuestión de cerco que podamos hacer. Lo que sí vamos a poder hacer es, como hicimos hasta ahora, retardarlo. Llegar como a podemos pasar a esta fase porque hemos logrado que en estos 2 meses y medio no tener caso. Pero ese es el único, digamos, para futbolizar un poco, ¿no? Sí, pero el único gol que tenemos en el primer tiempo, digamos. Todavía no terminó el partido y obviamente que no hay nada que festejar. Todo lo contrario, estamos en una situación que nos pone mal a todos, ¿no? Me dicen, ¿se puede ensayar un grupo musical de 4 personas? Sí, digamos, ese tipo de reuniones culturales se va a empezar a poder hacer con las medidas generales, ¿no? De distanciamiento de 2 metros, tratar de ventilar el ambiente, de limpieza, desinfección y uso de tapaboca, bueno, todas las medidas generales. Y después, sí, lo que nosotros vamos a estar trabajando, que es la otra etapa, más que de control, en registro de contactos. Poder determinar, digamos, ese grupo que se reúne por determinada actividad, poder tener algún registro el día de mañana, si alguno de ellos es caso positivo, saber que tuvo contacto con esas personas para poder atender el foco. Eso es lo que vamos a estar trabajando, pero más en el registro que en el control, porque obviamente es imposible, escapa a toda capacidad de control. Me dice Silvina, ¿cómo es el tema de los gimnasios hoy, con estas nuevas medidas? El decreto de provincia nos complicó un poco, estamos analizando, porque digamos hay una contradicción entre lo manifestado por Nación y provincia, así que estamos tratando de conciliar eso. Hoy los gimnasios están con 2 personas, de acuerdo a esta fase podrían ampliar, lo que no está claro es cuánto se podría ampliar, así que no quiero ser cauto en eso. Recién estuvimos hablando de eso con el director de deporte y estaban haciendo las consultas. O sea, hoy sigue igual. Hoy sigue igual, apenas tengamos la resolución, va a ser en las próximas horas, se lo vamos a estar comunicándose. Javier, Nación plantea un distanciamiento de 2,25 m en locales que se pueda garantizar, y provincia, el decreto plantearía que, digamos que actividades cerradas, salvo algunas circunstancias y demás. Así que estamos ahí entre medio. Lo que vamos a hacer, sí, con facultad que tienen los municipios, es de poner algún requisito local, así que vamos a tratar de avanzar en eso. Reiterame en qué cambió para los comercios el tema de la atención y el tema horario. Para los comercios, porque nosotros veníamos en un proceso, para nosotros no fue pasar a fase 5 y demás, veníamos en un proceso, por la gran cantidad de habilitaciones que veníamos logrando y demás, veníamos casi arrimándonos a la fase 5, ¿no? Y al estar en caso cero y la disponibilidad de camas que teníamos y demás, podíamos irnos arrimando. Por eso pasar a fase 5 es la noticia, pero bueno, digamos que podemos ampliar un poco más el horario, que podemos hacer unas cosas, pero digamos, sigue exactamente igual en cuanto a la atención, en cuanto al protocolo. En cuanto al ingreso, cambió al local, pueden ingresar personas, siempre trabajando al 50% de la capacidad, pueden ingresar personas que tengan, que puedan permitir el distanciamiento de 2,25 m, dice el decreto de Nación. O sea, de acuerdo al local, eso queda en la responsabilidad también del comerciante. La utilización del protocolo, obviamente, para protegerse el comerciante y proteger a sus clientes. Esta cuestión de cuántas personas puede hacer ingresar al local, ¿no? Por eso es tan variado la cantidad de locales que uno no la podría establecer en un número exacto. Está. Y con respecto al tema horario, por supuesto también, ¿no? Digo. Sí, el tema horario y el sábado por la tarde me parece que claro, es fundamental. Sobre todo en la proximidad del Día del Padre y demás, que también es un periodo donde por ahí la gente de trabajo y demás puede salir a hacerlo, y esperamos poder ampliarlo un poco más. Estamos viendo eso. Bueno, pero vamos a ir monitoreando 2 cosas, ¿no? Cómo viene a nivel provincial, que viene con términos preocupantes. Tuve una reunión con el ministro de Salud y el gobernador, una videoconferencia, perdón, y la preocupación es muy importante. La semana pasada la ocupación de terapias intensivas era del 35%,
donde solamente el COVID era un 3%, cuando ocupación de cama de terapia, por ahí hoy se lleva todo el foco del COVID, pero acuérdense de que nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una persona en terapia, de las 7 camas que tenemos, una persona está en terapia por otra patología. Claro, que no tiene nada que ver con esta enfermedad. No tiene nada que ver, claro. En los hospitales grandes, digamos, están todos los accidentes de tránsito, todas las personas que tengan alguna patología grave y demás, están en terapia. Bueno, con el aumento del COVID, de una semana pasó al 45% de ocupación. Y a este ritmo, digamos, de la semana que aumente un 10%, está muy probable que el sistema esté próximo a colapsarse. Eso, como lo explicaba el doctor Vergara, ¿qué complicación nos trae hoy? Bueno, hoy sería casi imposible derivar una neurocirugía a un hospital. Presten atención con lo que está diciendo el intendente. Tránsito, cualquier cuestión grave que se pudiera dar en Rivadavia, va a ser muy difícil la derivación. Claro. Los centros de salud, los grandes centros, van a estar ocupados por la pandemia y va a ser muy difícil. Además del riesgo, ¿no?, que implica también trasladar a una persona a un lugar donde se está atendiendo a muchos pacientes de COVID. Entonces, eso es una cuestión, un colateral que nos pasa hoy. O sea, no es que hoy nosotros pasamos a fase 5 y somos una isla que nos autoabastecemos y resolvemos todos nuestros problemas. La complejidad está en toda la provincia y cualquier cuestión que nosotros tengamos que disponer de la provincia no va a estar. Entonces, como nunca depende de nosotros, desde lo local, en cada persona, en la conciencia y demás, porque va a ser muy difícil que se logren derivaciones. Y ahí no va a haber forma porque no va a haber cama. Entonces, hay que cuidarse en todo sentido. Yo no quiero, digamos, porque no es la intención, digamos, inculcar miedo ni nada por el estilo, sino tenerle el concepto de salud, el concepto de estar saludable, de no hacer cosas tontas y locas y demás que pueden poner en riesgo la salud. Javier, le contábamos a la gente hoy temprano que en la ciudad de La Plata no hay camas en los hospitales. Ya comenzaron a utilizar las camas del hospital de campaña de la República de los Niños. Exacto, y ese es el problema. Y por ahí va a ser muy burdo el ejemplo, pero bueno, ya que lo estamos charlando y mucho más descomprimido que una conferencia de prensa y demás. A ver, esto lo explicaría mejor Aldo. Pero en La Plata nosotros derivamos mucho. Bueno, esa oportunidad ya no va a estar. Claro. Y voy a hacer una conexión que por ahí es muy forzada, pero sirve. Porque a veces los ejemplos sirven para hacernos recapacitar en algunas cuestiones. Salir a comerse un asado y demás, en un hipertenso, que se agrave y se infarte y demás, porque todo, cuando digo cuidarse en lo cotidiano, cuidarse en tratar de mantener la salud estable y atendida en el caso de tener alguna complejidad, es muy probable que a veces en pacientes muy graves termine una derivación, y ya como bien lo referenciaba, ya no hay cama para derivar. Entonces, y la cama que se ocupe acá, también va a ser una cama menos que vamos a disponer para atender. Entonces, eso es defender el sistema de salud. Y cómo una actitud comunitaria de una persona puede influir en todo el sistema. Tomar un riesgo de un deporte que requiera una internación. Digamos, nosotros estamos habilitando deportes y demás, pero cualquier tipo de deporte que genere un accidente también es una cama, y la derivación va a ser imposible y va a ser una cama en nuestro hospital. Digamos, toda esa cuestión individual va a afectar en cada una de las medidas. ¿Por qué? Yo no quiero ser insistidor, lo repito a cada rato, porque no estamos ante un problema. Un problema tiene una solución. Estamos ante un dilema. Un dilema tiene dos soluciones, que ninguna nos satisface. Digamos, si atendemos la salud tenemos que cerrar todo, y si cerramos todo, afecta lo económico. Claro. No es un solo problema, es un dilema, tiene distintas cuestiones, entonces tenemos que ir navegando porque tiene dos soluciones. Las dos soluciones no satisfacen. Un problema se resuelve y tiene una solución que satisface. Habrá que buscar esa solución, pero hay una solución. En esto es un dilema, y cada medida que tomemos va afecta en otro sentido. Y cada medida, digo, que tomemos no solamente desde el municipio, que tomemos de lo individual. Si yo decido tomar una actitud compleja, afecto a la comunidad. Si decido tomar una actitud individualista,
individualista, tomar un riesgo, me accidento, también afecta a la comunidad porque afecta al sistema de salud que tiene que estar preparado para esta cuestión. Todo afecta, y por eso la incomodidad y por eso el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Pero esa es la cuestión. No querer ver eso es tener una visión negadora de la realidad, y la realidad se impone. Entonces, es no querido, a todos nos gustaría estar haciendo otra cosa, volver a la normalidad y que los problemas tengan que ver con la actividad y resolver los problemas y demás. Pero la pandemia nos puso en un dilema y obviamente todas las decisiones nos satisfacen a todos. Claro. Javier, me pregunta un oyente si el registro de personas lo tienen que hacer todos los comercios. Ahora, a partir de ahora, con el decreto de provincia y de nación, y en esta etapa sí. Yo lo había pedido con cada comerciante cuando nos reunimos, que lo llevaran para una cuestión de control de ellos y una ayuda que nos serviría a nosotros, que era importante, y bueno, a partir de ahora es obligatorio llevar un registro, porque eso es lo que te planteaba del seguimiento y el registro de contactos, ¿no? Ya no tanto controlar si el comercio está abierto, está cerrado, si cumple las medidas y demás, que va a depender del protocolo que el comerciante aplique para cuidarse de él y a sus clientes, pero sí nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el registro de contactos para que en el caso que aparezca un caso positivo, poder registrar de la mejor forma los contactos y poder trabajar el foco y que no se nos dispare los contagios. Me dicen, en los comercios de alimentos nunca lo hicieron, y fundamentalmente en los supermercados no se hace. Bien, y lo que pasa es que faltó la charla. Yo, digamos, los supermercados los habilitó directamente el primer decreto desde Nación. Las actividades que fuimos habilitando nosotros, previa charla por Zoom con todos los comerciantes y demás, nos permitían estos acuerdos. Por eso yo quiero agradecer, por eso digo que es un logro de la comunidad. Esto no es una frase hecha, y cada uno de los rubros, comerciantes, sectores que se fueron reuniendo conmigo, esperaron, obviamente, mayormente todos esperaron a la habilitación municipal, y eso nos permitió hoy estar en la fase 5. Estoy convencido que eso es más importante que cualquier otra medida que hubiésemos tomado. Y ese fue un esfuerzo de la comunidad, del comerciante, del que realiza una actividad. Fue un esfuerzo muy grande, y además me permitió conversar con ellos, acordar pautas, y ahí una de las cosas que acordáramos era tener el registro y estar en contacto permanente, porque si ellos tenían conocimiento de algún cliente y demás que había pasado por la tienda, podíamos llegar rápido a atender a ellos, atenderlos en el sentido de testearlos, y en 24, 48 horas tener el resultado y que ellos pudieran volver a la actividad comercial sin perjuicio, y si, digamos, por algunas circunstancias estuvieran padeciendo la enfermedad, poder atenderlo en tiempo y forma para que no sea grave después las consecuencias. Me dice Marta, si hasta ahora había muchos que no respetaban, no me quiero imaginar de ahora en más. Es la prueba que tenemos que superar en esta etapa. Digamos, depende de cada uno de nosotros, siempre dependió, pero obviamente en estas circunstancias, como decía, estamos en un dilema. Ya no se podía soportar más la cuestión económica en su principio, claro, y ahora la emocional. Y otra frase que por ahí repito mucho, pero es la más gráfica, digamos, la diferencia entre el veneno y el remedio está en la dosis, y esa dosis es la que vamos administrando en la medida de la realidad que tenemos, ¿no? Hoy tenemos caso cero y podemos dar un poco más de aire a lo emocional y a lo económico para sobrellevar la situación. Si tuviéramos casos, volveremos a fase 4, a las que ya conocemos y demás, y empezaremos a trabajar en el foco. Eso va a ser la convivencia que vamos a tener. Claro. En eso, obviamente que puede haber errores y virtudes, conciencia o no de la situación, la realidad es esa, y si aparece un caso no va a ser culpa de nadie, porque lo primero que tenemos que interpretar es que es muy probable que el virus llegue, está bajando desde la provincia, y
pero sí va a depender de nosotros de cómo sobrellevemos esta pandemia. Tal cual. Entonces, cómo llevaremos ese caso, cómo atendamos, con los menores daños posibles. Uh-huh. Te manda saludos Marito Jiménez, antes de que cortemos la nota. Debe estar, escuchar Ivalde es un grande, un abrazo grande, Marito. Javier, la última, agradeciéndote el tiempo que nos has dispensado. ¿Cómo está la situación en el puesto caminero Tregolares? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido algún adelanto? ¿Sigue todo igual? ¿Cómo? Perdón. En el puesto caminero Tregolares, ¿tuviste alguna definición? ¿Tuviste alguna respuesta? Nosotros pasamos un listado, le estamos pidiendo... la semana pasada se nos pidió un listado de personas que tendrían que concurrir por problemas de salud y de necesidad, como habíamos planteado nosotros en el protocolo. Mandamos todos los listados, hizo un listado rápidamente, sobre todo la delegada de González Moreno, se comunicó con la Cámara y demás. Nosotros mandamos el listado de América, que estuvo trabajando en Secretaría Privada, con personas que tenían que seguir tratamientos y demás. Y se nos había dicho en aquella oportunidad que salía un decreto, una resolución que determinaba estas situaciones, pero no tenemos hoy mayores respuestas. Uh-huh. Hoy hubo declaraciones del jefe de la Policía Pampeana, Ayala, diciendo que no ingresa nadie a la provincia si no está habilitado. Bueno, creemos que los listados que nosotros hemos pasado de personas por necesidad de salud y atención y algunas relaciones, productores que tienen que circular su establecimiento y demás, estará dentro de los habilitados. Uh-huh. No quiero dejar la charla, Javier, sin preguntarte esto. Tuvimos oportunidad de hacer antes de ayer una nota con Mariana Vélez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, por el aniversario precisamente del sindicato, y Mariana Vélez nos decía que va a solicitar una reunión de la tripartita porque durante todo 2020 los municipales no han tenido ningún aumento. ¿Cómo está el tema económico del municipio de Rivadavia? No, nosotros en enero se aumentó un 10%, digamos que fue a principio de año y fue presupuesto 2020. No, digamos, eso fue este año. Pero ella me dice que el aumento del 10% es de lo que restaba del 2019. No, digamos, según como lo quiera ver, digamos. En realidad, lo que fue el aumento de enero fue, como veníamos siguiendo la inflación, uh-huh. Ganarle a la inflación unos puntos a partir de este año. Digamos, si ella ve la inflación es algo corriente que se viene dando y se viene dando cada vez más. Los periodos presupuestarios y de los años, claramente en enero fue con el presupuesto 2020 y se aprobó en el Consejo con el presupuesto 2020. Uh-huh. Lo que claramente estamos en una situación compleja. De hecho, en la última acta de la tripartita lo manifestábamos, era volver a reunirnos para poder ver cómo realmente con el presupuesto provincial, que hoy todavía no está, no se ha sancionado o no tiene proyecto, podíamos con la nueva coparticipación determinar, ya teniendo más certeza, cómo podíamos seguir en el año. En el medio de toda esta circunstancia, el presupuesto de provincia no está, la recaudación, la coparticipación bajó un 45%, y la situación es mucho más compleja y, digamos, para todos los municipios, hay municipios que están pidiendo anticipo de coparticipación para poder pagar los sueldos, para poder pagar aguinaldo. En la situación nuestra vamos a poder cumplir con estas obligaciones. Ha sido el primer objetivo que nos hemos propuesto de lo económico, cumplir con los pagos de salario en tiempo y forma. Pero bueno, la situación es general, compleja y más para todos. Y bueno, me parece que no escapa al análisis de nadie. Digamos que la situación, uh-huh. Bueno, el mismo gobierno nacional acordó con la CGT y demás congelamiento de salarios, ¿no? Está claro. Uh-huh. Obviamente que en la medida que termine esta situación holgada y digamos que tengamos una situación más holgada y demás, vamos a estar tratando de acompañar, como hemos hecho siempre,
o darle mayor capacidad adquisitiva a los salarios. Eso siempre ha sido nuestra política y eso no ha cambiado. No se trata de una cuestión de pedido o no pedido, sino de una cuestión de la realidad y cómo se va determinando las cosas en estos momentos. Javier, agradecerte mucho el contacto, estos minutos que nos has dispensado, ¿eh? No, por favor. Yo te agradezco a vos la oportunidad. Ameritaba, digamos, después de una conferencia que fue bastante larga y demás, y poder aclarar algunos conceptos y demás para charlar. Así que te agradezco muchísimo. Buenísimo. Te mando un saludo y gracias, ¿eh? Un abrazo grande y saludos a Diego. A seguir, a no bajar los brazos. Chao, ¿eh? No, a todos, por favor, no perdamos lo que venimos logrando. Es algo de todos, así que, digamos, va a depender de todo y sobre todo no nos preocupemos cuando algún vecino pueda padecer la enfermedad. Hay que poner todo para ayudarlo, mucho menos estigmatizarlo. Claro. Ayudarlo, que él nos ayude a saber cuáles fueron sus contactos para poderlo atender. Tal cual. Tuvimos algunos casos de dengue, por ejemplo, y pudimos atender el foco. Y si todo lo tomamos así, como se tomó aquel caso, de que es una desgracia que puede sufrir cualquiera, y nos ponemos todos proactivos y a colaborar y a ver dónde podemos trabajar y demás para contener el foco, no tenemos que poder. Así que a pensar en nuestras capacidades como sociedad. Así que, para adelante. Javier, gracias. Te mando un abrazo. No, hasta luego. Un abrazo grande.